Bien. Buenas noches, Inge. ¿Cómo están? Buenas noches, ingeniero. ¿Todo bien? Bien, ya Sí, ayer habíamos entrado a ver lo que es un plan de requerimiento de materiales basado en los planes agregados. Es decir, de que es algo que corresponde dar continuidad a los planes agregados porque en función a ello ustedes van a poder determinar muchas cosas que son muy importantes dentro de lo que viene a ser la determinación de costos. ¿Ya? Aunque algunos libros lo enfocan de otra forma, pero vamos a explicar la forma en que se desglosa un producto en su componente, que de la abreviación del inglés viene a ser lo que es un MRP. ¿Se está viendo la presentación, jóvenes? Sí, Inge. sí, Ya. Entonces, lógico que con respecto al idioma inglés todo es lo contrario, ¿no? Aquí es a la inversa, ¿no? Entonces, es un MRP, que es donde más se lo ve en los libros, que lamentablemente casi la mayoría son libros de procedencia americana, ¿no? Bien, que han sido traducidos. Entonces la finalidad es de que ustedes puedan comprender cuán importante tiene dentro de lo que viene a ser una planeación. Y en base a ello, ayer incluso hemos determinado los costos que implicaría producir una mesa redonda, ¿no? Aunque hoy en día los sistemas, por ejemplo, están basados generalmente en algunas empresas que lo manejan a través de programas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, estas empresas, ¿qué importancia tiene para estas empresas? Bueno, ahora vemos, por ejemplo, el ingeniero Guavirá, cuánta materia prima puede procesar, qué otros insumos necesita para el proceso de transformación de la caña hasta tener alcohol, azúcar y otros subproductos. El Hotel Cortés, por ejemplo, disponer en función a la cantidad de clientes que ellos esperan recepcionar en el periodo de un año, de acuerdo a las variedades de platos, cuántos de esos materiales e insumos requieren para elaborar sus diversos platos que están establecidos dentro de su menú. Y incluso, ¿no? Hasta el número de habitaciones que pueden disponer. Como así también una empresa de aeronavegación, ¿no? Entonces, ahí es de que es muy importante en forma simultánea establecer el plan de requerimiento de materiales. Es lógico que hoy en día ya todo está relacionado a establecer una logística. Como creo que la mayoría de ustedes estudian ingeniería industrial, hay una materia que se llama logística, que lamentablemente debe incorporarse dentro del plan curricular. Me imagino que en su momento será. En el aspecto de que en esa materia se ve toda una secuencia de actividades que se debe desarrollar para garantizar el requerimiento de materiales, insumos, materias primas, como así también de llegar con el producto a todos los clientes, ¿no? A todo el entorno. Entonces es de que les decía de que hay empresas que introducen sus datos, ya ahí en ese software se dispone
incluso de cuánto hay supuestamente dentro del sistema. Bien, entonces se debe establecer, como le decía, una logística, tener datos de compra cuando se efectúa un pedido, cuánto hay, en qué tiempo va a llegar nuestro pedido, qué es lo que tiene ese software, ¿ya? El programa de maestro de producción básicamente es una desagregación de los planes agregados. Es decir, de que acá ya se efectúa un análisis, ya no por mes, sino por semana. Y además de eso, en función a los tipos de productos, que lamentablemente creo que el programa de ustedes no lo tiene, ¿ya? Lógicamente que ese software debe generar y reportar datos, ya sea por periodo, por fecha. Y bueno, como les decía, no recuerdo, hay un software que es común acá en varias empresas que lo usan, no sé, no recuerdo el nombre ahorita, que las empresas grandes ahí de los distintos departamentos introducen su requerimiento, ¿no? Como así también establecen su planificación. De ahí entonces que aquí, por ejemplo, a algunos de ustedes les ha tocado esto, ¿ya? Para producir esta silla, ¿ya? Se requiere de que para ensamblar la silla se requiere un tiempo de un día. El ensamble de las patas, el ensamble del respaldo, esta parte del asiento y otros requieren estos días. De tal manera que para poder cumplir un pedido, por ejemplo, de 350 sillas, se debe efectuar la estructura, es decir, hacer un desglose de las partes componentes de esta silla, que está conformado, como ustedes ven, tenemos las patas, ¿ya? Estas 4 patas y que tiene 4 barandillas, ¿no? Entonces, estamos haciendo lo que se conoce con el nombre de diagrama de explosión de partes. Luego tenemos el asiento, ¿ya? Posteriormente tenemos el respaldo, ¿ya? Entonces, ese respaldo, por ejemplo, tiene 7 barrotes, ¿ya? Y lógicamente tiene esta madera incluida, ¿no? Bien, es decir, lo que viene a ser, aparte de los barrotes, ya tiene las tablas de respaldo, esto acá. Bueno, entonces, el diagrama de exclusión de parte es este. El descomponer esta silla en sus componentes de acuerdo a cómo está en la figura y tal como lo he mostrado. Por otro lado, dice, determine la programación exacta para las entregas a tiempo de los requerimientos de cada componente, ¿ya? Porque se tiene un pedido de 350 sillas y elabore el plan de requerimiento bruto y neto. Entonces, en este caso, ya para elaborar una silla, ustedes han visto de que está conformada por lo que viene a ser la parte de abajo, las patas, las 4 patas con las 4 barandillas, el mismo asiento, tenemos los 7 barrotes y el respaldo mismo que forman parte de lo que viene a ser una silla. Entonces, fíjense de que este diagrama de definición de parte, como muestra acá, para ensamblar esta pata, entonces se requiere de estas 4 patas y estas 4 barandillas. Entonces, con eso
con estos elementos se ensambla una pata, que es parte de una silla. La otra parte está relacionada a lo que es el asiento. ¿Ya? Entonces, las patas ensambladas más el asiento y el respaldo también, ¿ya? Donde el respaldo, esta madera de acá, con los 7 barrotes, me permiten ensamblar este respaldo. Bien, dice, la compañía le gustaría producir 350 sillas en la semana 5 y 450 en la semana 6. Pide desarrollar un plan de materiales de todas las partes e incluso pide determinar las horas de ensamble y maquinado. Lógicamente de que ese dato lo tenemos en el inciso B. Dice, supóngase que las barandillas, barrotes y patas se producen con máquina. Cada barandilla requiere media hora, cada barrote media hora y cada pata necesita una hora. Y supóngase que para ensamblar los respaldos de la silla se requiere una hora y para el ensamble del asiento de media hora y de 2 horas para el ensamble de las patas. O sea, con este ejemplo, más lo que ustedes han visto, tenemos esos tiempos que después se lo puede aplicar. Entonces, aquí ya el problema nos dice de que ya hay partes o componentes de la silla que están ya procesadas, pero además de ello, se dispone de 115 sillas, ¿ya? Y lógicamente que tenemos acá los tiempos en que se requiere, aquí debe estar mal, ¿ya? El tiempo es en días, por favor, ¿ya? Y estos son los días que se requiere para poder disponer de estos componentes. No es semana, es día. ¿Ya? Bueno, y estas son las cantidades disponibles de estos componentes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para cumplir ese pedido de 350 sillas, ustedes ya disponen de 115 sillas. La diferencia es la que había que considerar y ver cuánto de estos componentes se requiere para elaborar lo que falta. Pero también, además de ello, se dispone de algunos componentes que vamos a ir desglosando en el sentido de poder determinar cuánto se debe producir de los otros componentes para ensamblar las patas, los respaldos, como así también disponer el asiento para poder, en este caso, ensamblar una silla que requiere, aquí es un día, ¿ya? Pero vamos a ver cómo está. Acá, un ratito, se dispone de esta planilla. Ya, al grupo que le ha tocado esto, si no lo tienen en PDF, lo voy a subir para que ustedes lo saquen de ahí, ¿ya? Entonces hay que establecer este plan de requerimiento de materiales, bueno, que lamentablemente está en semanas ahí, ¿ya? Y bueno, entonces vamos a tener que hacer en base a ese plan. Esto, vamos a ver un ratito. Vamos a ver el Excel que he abierto. Aquí.
Bueno, van a disculpar, tengo otros problemas resueltos acá que no son precisamente de la silla. Voy a buscar. Tengo, vamos a ver, he abierto dos Excel, creo. Vamos a ver si está el otro Excel. MLPP. Bueno, y si no está, vamos a buscar el Word un ratito. El Word. Vamos a ver el Word acá. Sí. Bien. Entonces, estamos hablando de cómo se puede elaborar y llenar esa planilla. ¿Ya? Debería haber empezado por acá, pero... No lo tengo acá resuelto. Porque para hacerlo es larguísima. De tal manera que tengo que buscar donde lo tengo resuelto. Acá, exámenes. Lo tengo, jóvenes. Tengo. Estoy abriendo otro. Vamos a ver si se abrió. Ya. Ya lo vi. Wow. Lo tengo planteado nomás. Bueno. Por último, si no lo encuentro ese, se lo vamos a resolver el otro. Porque es largo pasarlo. A ver, NLP 1. A ver, ¿en cuál de estos está? Lista. NLP 2. A ver, sí. NLP 2, a ver acá. Sí, aquí está. Ya me encontré. Bien, este software no lo voy a pasar porque hay un grupo que tiene que resolver. Deja tocar. Les voy a pasar otro que tiene otro ejercicio, pero ya que me metí en esto, tengo que terminarlo de poner. Bien, acá, por ejemplo, yo he creado este software para resolver ese problema que les acabo de mostrar y lo tengo acá. ¿Están viendo el Excel? Sí. Ya. Se ve claramente. Muy bien. Entonces fíjense de que aquí están dibujadas las partes que forman para poder ensamblar una silla. Y lógicamente que aquí vamos a ver
Esto me permite, por ejemplo, cambiar, ¿ya? En este ejercicio, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Está planteado de una forma diferente a lo que acabo de mostrarles. Un poquito, vamos a ver. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, esto es lo que se requiere para ensamblar una silla. Si ustedes tuvieran una demanda de 150 sillas, ¿ya? Y entonces, fíjense de que ustedes acá requerirían, para ensamblar una silla, requieren un ensamble de pata, un ensamble de respaldo y un asiento. Consiguientemente, aquí serían 150 ensambles para obtener 150 sillas. Pero para ensamblar estas patas, ustedes requieren de 4 barandillas. Entonces se multiplica 4 por 150. Lo mismo acá para las patas, serían 600 patas que se necesitan. Y con estas 600 barandillas y estas 600 patas, ustedes tienen 150 patas ensambladas. Lo mismo viene a ser para tener un respaldo ensamblado. Acá, si ustedes quieren, en este caso, ensamblar 150 respaldos, ustedes necesitan 1 por 150, 150 respaldos. Acá, 1 requiere de 7 barrotes, entonces consiguientemente para estos 150 hay que multiplicar 7 por 150 y se necesitaría 1050 barrotes. ¿Listo? Y también se necesitaría 150 asientos. Entonces, ahí podríamos estar cubriendo, digamos, en base al requerimiento de estas partes. Hasta ahí yo creo que está claro, ¿no es cierto? Bien. Una vez que se explicó ello, ya. Bien, bueno, aquí lo he resuelto de otra forma. ¿Ya? Por ejemplo, nos dice el problema de que se dispone de 100 sillas ya disponibles. ¿Ya? Entonces, fíjense, pues les decía, parece que al elaborar la presentación yo coloqué semanas en vez de días. Entonces, aquí está confirmando lo que les decía a ustedes, ¿no? Entonces, existen 100 sillas. Si ustedes tienen una demanda de 150, entonces ustedes van a solamente a considerar la producción de 50 sillas, por decirlo. Porque ustedes disponen de 100 y este es el pedido. Entonces, 150 menos 100, ustedes tienen que considerar esta cantidad que se va a planificar. ¿Ya? Bueno, la verdad que aquí está, bueno, o sea, estas 50 hacemos lo mismo, ¿no? De multiplicar con relación a los componentes, ¿no? Entonces, 1 por 50, 1 por 50, 1 por 50, 4 por 50, 4 por 50, 1 por 50, y así sucesivamente para determinar las partes que se requieren. Entonces, esto es lo que lo he hecho aquí a colores, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Ya aquí lo tengo más explicado, podemos decir. Como había 100 sillas disponibles, entonces hay que basarnos en lo que falta.
que sería de las 50 sillas que hay que producir. Pero en cuestión de lo que se requiere, habíamos dicho de que un ensamble me produce una silla. Entonces, si voy a ensamblar, voy a producir 50, necesito ensamblar 50 patas, 50 respaldos y se requiere de 50 asientos. Pero nos dice acá de que hay material disponible. Hay 50 patas, 25 ya ensamble, hay 40 asientos. Entonces, fíjense acá, ¿ya? Si hay, se requiere 50 para producir estas 50 sillas, pero ustedes ya tienen estas 50 patas disponibles, estos 50 patas ensambladas, por decirlo. Entonces, si hay, no es necesario producir de cero la producción, ¿ya? Y entonces, no se requeriría de barandillas ni de las patas, que son 4. Entonces, sería 0. Aunque lo que está con amarillo viene a ser lo que se dispone en almacén. O sea, no se va a usar estas patas, van a quedar ahí. ¿Está claro? ¿Listo? Bien. Acá, por ejemplo, se dispone de 25 respaldos ensamblados y ustedes necesitan 50. Entonces, lo que hay que producir son 25. Entonces, 1 por 25 se requiere de 25 respaldos, pero ustedes disponen de 30. Entonces, va a usarse 25 y va a quedar 5. ¿Listo? Bien, esto de acá es lo que queda todavía, ¿ya? Porque aquí había 30 respaldos y ustedes van a producir 25, requieren 25 para tener un respaldo ensamblado, pero ustedes tienen 30 respaldos ya hechos, entonces van a usar 25, queda 5. Aquí, por ejemplo, como es de 7 barrotes, ¿ya? De 7, ustedes requieren 50, se multiplica 50 por 7, pero ustedes tienen 80. ¿Ya? En este caso, lo que está acá como negativo, ¿ya? Significa que hay que producir. ¿Listo? Hay que producir. Aquí en asientos, por ejemplo, ustedes tienen que producir 50, pero disponen de 40, entonces hay que producir 10. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se debe entender acá. ¿Ya? Y ese plan básicamente estaría en función a determinar cuántos días se requiere para producir y cumplir con ese pedido. Por ejemplo, acá, ya, esto que ustedes ven acá, que viene a ser ya la silla, va a ser lo último en que requiere un día. Ustedes se fijan acá, requiere un día. Pero, sin embargo, el análisis debe ir de abajo hacia arriba. Primero hay que ensamblar las patas, ¿ya? Y de acuerdo a los días que se requiere para ensamblar las patas, ¿ya? Primero se tiene de que las barandillas, ¿ya? Las barandillas requieren de un día. Las patas de un día.
Entonces, tanto las barandillas como las patas se van a iniciar el primer día, ¿ya? Y al segundo día ya se puede ensamblar las patas porque requieren 2 días. Entonces ustedes van a tener listas las patas ensambladas al finalizar el tercer día. ¿Listo? Bien, en el caso del asiento. En el caso del asiento dice que requiere 3 días. Entonces ustedes van a empezar a producir los asientos desde el primer día, ¿ya? Segundo día y 3 días. Esto implicaría que el asiento, como las patas ensambladas, estarían disponibles al finalizar el tercer día. Bien, nos vamos al análisis de, de ensamblar el respaldo. Los barrotes requieren 2 días, entonces hay que empezar desde el primer y segundo día, van a ser ocupados para producir esos barrotes. Las tablas de respaldo, ¿ya? Las tablas de respaldo también requieren de 2 días, ¿ya? Esas tablas de respaldo requieren 2 días, hasta acá. ¿Ya? Entonces, cuando se tienen los barrotes y las tablas de respaldo, recién se puede ensamblar ese respaldo que requiere un día. Entonces, fíjense, el ensamble de respaldo, más el asiento, más las patas ensambladas, van a permitir de que se ensamble la silla en el cuarto día. ¿Listo? Eso es lo que nos indica estos días requeridos para disponer de estos componentes. ¿Ya? Esto de aquí nos permite determinar cuánto falta, cuánto necesitamos y cuánto se debe producir. Entonces, en base a esto, se establece lo que ustedes ven acá. ¿Ya? El requerimiento bruto de silla hay que entregarlo en el quinto día, ¿ya? Porque en el cuarto día se empiezan a ensamblar las sillas. O sea, se dispondría de esas 150 sillas que quiere el cliente para ser entregadas en el quinto día. Pero ustedes disponen de 100, ¿ya? Entonces, ustedes ya disponen de 100, las cuales ustedes van a usar esas 100 de estas 150. Entonces, el requerimiento neto, si ya hay 100 disponibles para entregar al cliente, había que basar la producción de 50 sillas que deben estar disponibles en el quinto día. De las que ya hay y de las que se debe producir, deben estar disponibles para ser entregadas al cliente en el quinto día. Entonces, esto implica de que se debe recibir aquí, se deben recibir esas 50 sillas ya producidas, pero requiere una semana, ya eso está como dato de una semana, pero si requiere de un día. Entonces, hay que liberar la orden acá, ya un día antes, para que esté disponible acá. ¿Listo? Entonces, esto está aquí, en este cuadrito. Si ustedes no lo están visualizando, lo voy a copiar acá. Bien. Vamos a copiar acá para que ustedes puedan visualizar. Bien, entonces, como les decía, las sillas requieren de un día.
Entonces hay que liberar la orden acá un día antes para que se disponga acá de se reciban esas 50 sillas. Bien. Entonces luego analizamos las patas. Estoy saliendo inestable, tan mal el internet. Para efectuar el ensamble de las patas, ya habíamos visto de que el requerimiento neto es 50. Entonces, estas patas deben estar en forma anticipada antes de que se libere esta orden para que llegue acá. Entonces, el ensamble de patas, fíjense, requiere de 2 días, ¿no? Entonces, 1, 2. Aquí ya debe estar disponible, ya en el tercer día. Está claro, estáis jóvenes. O sea, si nos vamos acá a este análisis que tenemos aquí, ya, voy a copiar allá para que también lo visualicen. Acá. Ya, entonces, fíjense, o sea, digamos, las patas ensambladas ya van a estar disponibles en el tercer día. Ya, aquí, en este tercer día. Bien, pero ¿cuántas patas ensambladas hay? Se dispone de 50. Entonces, esto puede ser inventario inicial si ustedes quieren, ¿ya? O como dice ahí, disponibilidad de en almacén o las que están programadas, que son 50. Entonces, 50 menos 50 es 0. Dispone de esa cantidad, no precisa producir. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Bueno, jóvenes, vamos a reingresar. Esto ya falta un minuto. A las 45. Ya está bien, a las 45. ¿Ya?